Hola, ¿qué tal? Para Emblemas de México, el poder de la imagen en la nueva era de la información del día de hoy. Estamos en Emblemas de México. Vamos a tocar un tema que también ha resonado a nivel mundial, que es de un mexicano que está preso en los Estados Unidos. Es el director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, quien enfrenta una situación jurídica lamentable. ¿Por qué digo esta palabra? Porque es un mexicano que no han respetado sus derechos en aquel país de los Estados Unidos. El día de hoy nos acompaña un abogado penalista de la UNAM. Su nombre es el licenciado Jaime Jiménez Guzmán, a quien presento. Muy buenas tardes, licenciado. Mucho gusto, buenas tardes nuevamente de estar aquí contigo. De antemano, nuestro medio de comunicación te agradece. Ya has estado en otros programas con nosotros hablando de este tema importante porque es un mexicano. Ha tenido muchos problemas porque ha habido una discriminación en aquel país de los Estados Unidos, pero también es una discriminación religiosa. Yo no sé por qué hay tanto odio en contra del líder religioso mencionado. ¿Por qué menciono todo esto? Porque hay un odio total. Medios de comunicación han atiborrado de desinformación en sus medios en contra de su persona. Además de que los medios de comunicación pareciera ser que hay unos intereses también oscuros que quieren acabar con la Iglesia La Luz del Mundo, porque sí, un servidor lo ha visto, lo ha notado, lo ha percibido, y que hay mucho odio. Nunca había visto un caso, créanmelo, un caso de este tipo, donde tanto medios de comunicación, que son los que han ocasionado este tipo de problemas, han difundido mucha desinformación, porque yo no le puedo decir otra cosa, y es una violación constitucional en aquel país. De hecho, pues precisamente está invitado el abogado Jaime Jiménez, que nos va a hablar también de este punto, pero yo quiero mencionar lo siguiente. Hace unos días, en una corte federal, se le está volviendo a imponer 2 cargos que le habían quitado. Es de pornografía infantil. Estos cargos se los impusieron en el tiempo del exfiscal Javier Becerra. Yo quiero hacer un poco de historia para que de ahí empecemos con el tema. Se desestimaron el 7 de abril de 2020 por la Corte de Apelaciones del Estado de California. Sin embargo, el exfiscal volvió a presentar cargos para proseguir con este caso ilegal, porque realmente ha sido un caso ilegal por todo lo que hemos visto y analizado en nuestro medio de comunicación. Pero prosiguiendo con la historia de estos cargos, cuando el exfiscal volvió a presentar cargos, en el año 2021, en el mes de octubre, el juez Marcus desestimó estos 2 cargos porque no había pruebas. Así es. Precisamente por eso los desestimó este juez. Ahí tenemos nosotros el historial. Fue desestimado el 7 de abril y en el mes de octubre del 2021 por el juez Marcus. Pero ahora, hace unos días, una corte federal está viendo estos 2 cargos. Pero aquí entra un análisis. La quinta enmienda claramente dice que ninguna persona puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito. Y vemos que lamentablemente esto es letra muerta, porque lo que le está sucediendo al director internacional de la Iglesia La Luz del Mundo es algo que ya es como una consigna, como que ya es una tendencia en darle más años, porque están haciendo un recuento por ahí algunos medios de comunicación tendenciosos que más de 30 años, pero ellos ya como que se están dando por un hecho. Así es. Cuando todo esto fue desestimado, yo ya di 2 fechas, investiguen. Nosotros hemos llevado el caso durante más de 4 años, hemos seguido todo este proceso y hemos encontrado violaciones por todos lados. Ahora, antes de que te pase el micrófono, Lick, yo también quiero hacer este señalamiento. ¿Por qué en el proceso legal del director internacional, siendo que él, a través de los abogados Rosenfield y Sawyer, emitió una moción donde el director de la iglesia mencionada, él dijo que no quería prensa en sus audiencias? Sin embargo, un juez de los Estados Unidos no le hizo caso, violando un derecho constitucional. En la 6ª enmienda es donde se menciona este punto. Sin embargo, se vio cómo los medios de comunicación ventilaron cosas que ni siquiera tampoco se vieron en las audiencias, mentiras, y todo esto fue una violación. Ahora, yo quiero sacar un caso, el de García Luna. Así es. Ese señor corrupto y que sí se le comprobó todo allá en Estados Unidos. Qué casualidad que los medios de comunicación calladitos, no dijeron nada, dijeron por ahí una tontería. Ay, es que le dio un beso a su esposa. Caray, cuando sabemos que fue un corruptazo,
¿Y por qué los medios de comunicación no dijeron nada? Ahí se quedaron callados. ¿Y por qué en el caso del líder religioso hay mucho odio? Una tendencia brutal de medios de comunicación atacando su imagen, su moral, su persona de líder religioso, y que han hecho una campaña jamás antes vista en el mundo. Yo no he visto en ninguna parte del mundo tanto odio hacia una persona en un caso legal allá en los Estados Unidos, ni tampoco en otro país del mundo. Ahora sí, Lick, platícanos, ¿tú cómo ves esa perspectiva legal y que ahora en una corte federal quieren volver a presentar cargos que ya fueron desestimados? Sí, Dani, pues como bien lo dices, es una total violación a sus derechos fundamentales, a sus derechos humanos, sobre todo como bien lo enmarcas, allá en la quinta enmienda, tanto aquí como en México y en muchos países del mundo, se menciona que efectivamente nadie puede ser juzgado dos veces por los mismos hechos. Y es lo que en este caso están tratando de hacer nuevamente a la Corte Federal, a traer el caso, ahora con estos nuevos cargos que quieren imputarle, que obviamente pues violan también no nada más sus derechos humanos fundamentales, sino el debido proceso, porque este es un precepto de derecho que obviamente está en la mayoría de las constituciones o leyes de la mayor parte de los países en el mundo. Entonces es algo delicado porque estamos nuevamente viendo tanto estas violaciones, pero sobre todo, como bien lo dices, que creemos que va más allá, porque hay intereses oscuros en este asunto, toda vez que derivado como ahorita lo mencionabas, de la memoria histórica que hemos llevado en concreto de este asunto, del director de la Iglesia La Luz del Mundo, cómo ha sido plagado de anomalías en el debido proceso, y aunado a ello, esta situación que se acaba de presentar, que aún más vemos cómo queda en letra muerta, como lo mencionas, estos preceptos constitucionales que no nada más, Dani, forman parte de las constituciones, sino también de los tratados internacionales, el de la Haya, el de la Corte Interamericana, obviamente el de la Corte también internacional. ¿En qué sentido? En que efectivamente este tipo de situaciones violan totalmente el debido proceso. Hay un asunto que también se está dando aquí en México, muy sonado, el caso de Aburto, que efectivamente él en su momento fue juzgado por una corte federal y el delito era del fuero común, y es algo similar en este caso del director de la Iglesia La Luz del Mundo, porque nuevamente con evidencia que fue refutada, que fue desestimada en el proceso inicial, nuevamente ahorita quieran revivir esas pruebas para imputarle estos nuevos cargos que en primera no tienen ninguna idoneidad, no tienen ninguna certeza, y obviamente si en su momento fueron desestimadas y no procedieron, el querer revivirlas nuevamente para imputarle nuevos cargos es una total violación al debido proceso. Es inclusive, no se maneja de la misma forma en Estados Unidos porque ya son enmiendas como tal, pero en nuestro país sería algo contrario totalmente a las leyes que emanan de la Constitución, y que obviamente también aquí la presunción de inocencia es un principio constitucional en el que nadie puede acreditarse como culpable hasta que no se le compruebe lo contrario. Y bueno, en este caso unas pruebas que ya fueron desestimadas y que nuevamente las vuelvan a ofrecer, que se admitan, y esperemos que no se desahogue, toda vez que, como lo menciono, pues ya fueron pruebas refutadas y desestimadas en su momento procesal oportuno, y que nuevamente quieran ofrecerlas, es totalmente una violación al debido proceso. Además de las garantías y de toda la situación lamentable que ha estado viviendo este compatriota, este mexicano, que vemos, como bien lo dices, una cuestión de hasta discriminación, como tipo antisemitismo, por el hecho de ser mexicano o de ser latino, que no está siendo juzgado con igualdad ante las leyes. Entonces es una situación que nosotros hemos seguido muy de cerca, y de verdad que es sorprendente cada día, o en este caso que sale a la luz esta noticia de querer imponerle nuevos cargos. Vemos el odio que hay, vemos los intereses oscuros, y también vemos que se está coartando también su libertad de culto, porque tenemos, cuando se instauró el liberalismo, una de las libertades, garantías, derechos que se generaron en ese entonces
que propugnó el liberalismo y también en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, era precisamente la libertad de culto. Cualquier ser humano es libre de profesar el culto que le favorezca, que crea conveniente o que sea de sus convicciones. Y no puedes coartar, no puedes violar ese derecho fundamental de la libertad de culto, que tal pareciera que es un asunto de estos, por profesar otro credo diferente al de la Unión Americana, que pues, en este caso en su mayoría es el protestantismo, e inclusive hasta el catolicismo. No puedes. Ya no estamos en los tiempos de la Inquisición y pareciera que eso es lo que está sucediendo. En concreto, en el caso del director de la Iglesia del Mundo, es Nazón Joaquín. Es lamentable, de verdad, es lamentable. Es una vileza la forma en que están llevando este proceso en menoscabo de su integridad física, de sus garantías, de sus derechos humanos, del debido proceso. Están violentando y van en detrimento de todos estos derechos y garantías que se han conseguido a través de una lucha histórica en muchos países del mundo, para que el día de hoy, con la mano en la cintura, por gente que tiene intereses contrarios a los del director de la iglesia, estén en pleno siglo XXI manejando un debido proceso con los pies. No hay otra forma de calificarlo, porque de verdad que es denesnable la forma en que están llevando el proceso del director Nazón Joaquín. De verdad que sí, lo lamentamos y bueno, vamos a seguir más, pues nuevamente de cerca este asunto para ver qué es lo que se resuelve, que esperamos que si realmente hay un respeto a la Constitución o a las enmiendas en ese país, que desechen como tal estas pruebas, toda vez que no tienen la idoneidad, la eficacia para poder imputar nuevamente estos cargos al director, y que se venga para atrás nuevamente ese proceso que están reabriendo en contra del director Joaquín. Y ojalá que también revisen bien, ¿no? Porque si se cometieron muchas violaciones en su debido proceso, también la ley y la justicia de Estados Unidos deben darle su libertad. Porque si este debido proceso hubo muchas violaciones, se tiene que desestimar total. Entonces, por ahí dice un dicho: no hay mal que por bien no venga. Esperamos. Porque si se reabre este caso, bueno, que se revise bien todas las violaciones, todas las pruebas que hay también a favor del director internacional. Una de ellas es la desestimación, es que se hizo en la Corte de Apelaciones. Las mociones que presentaron los abogados, donde Alan Jackson y Khaled Mason hablan de una fabricación de pruebas. Así es. Ellos lo mencionan en su moción del día 15 de marzo del 2022. Y yo, con la ley en la mano, les hablo. Yo no les hablo con mentiras. Quien quiera ver esto, van a aparecer los links. Todas estas mociones de los abogados, de los primeros abogados, Rosenfield y Alan Sawyer, los actuales Alan Jackson y Khaled Mason, vamos a poner las traducciones de estas mociones debajo de este link para que vean que un servidor siempre les habla con pruebas. También el de la desestimación, porque ahí la desestimación también mencionan de que no hubo un juicio rápido, porque eso lo menciona la sexta enmienda. Debe ser un juicio rápido y expedito. Así es. Y no deben de tardarse en el juicio. Jamás le hicieron un juicio. Y luego, si hubo una sentencia, hubo una simulación donde jamás las denunciantes las presentaron en un estrado. Bueno, si presentaron ese día a unas denunciantes tapadas con rostros, ¿por qué no las pasaron en un estrado? Que hubiera un jurado para que también analizaran sus acusaciones. Porque ahí está el caso del juicio de Johnny Depp, que es un actor, y que su juicio fue abierto, pero también se permitió al actor llevar sus testigos. Él también habló. Al director internacional no lo dejaron hablar. Vean, esa audiencia lo tienen así, ni para voltear. ¿Dónde se había visto eso? ¿Qué defensa le permitieron? Los abogados ni siquiera lo defendieron. Cuando el juez Ronald Cohen lo insultó al director internacional, los abogados no lo defendieron. Al director internacional lo tenían ni para que voltee a ver. Entonces, ¿qué clase de defensa es eso? ¿Por qué a Johnny Depp sí le permitieron presentar testigos a favor? ¿Por qué a Johnny Depp le permitieron hablar en el juicio? Al presidente internacional no lo dejaron hablar, Lick. Hay una cosa importante que mencionas aquí. En las leyes mexicanas, en toda audiencia, hay un principio que es mínima intervención del juez, que además debe de ser imparcial. Y exactamente lo que mencionas del juez que insultó
que increpó al director Nazón Joaquín es algo delicado y grave. Otra de las cuestiones también que aquí se maneja, y yo considero que también en las leyes de Estados Unidos, es precisamente que en toda audiencia siempre se le pregunta al imputado si es su deseo que sus datos se lleven de manera pública o sean reservados, y el imputado es el que decide, no el juez, no el jurado. Esto también fue una violación a sus derechos humanos, toda vez que todas sus audiencias las manejaron de manera pública. Y es algo que yo considero nunca se le preguntó si estaba de acuerdo o no, y está en todo su derecho de haber solicitado que tanto la información como su nombre, como todo el proceso se llevara de manera reservada. Y aquí no, aquí hubo muchos medios que inclusive se estuvieron publicando lo que el juez increpó al director, y esa es una grave violación a la integridad tanto moral como psicológica de todo imputado, porque si bien es cierto que aunque es imputado, hasta el final cuando se emite una sentencia con todo el acervo probatorio, que además si las pruebas fueron constituidas o fueron obtenidas de forma ilegal, es una prueba que no tiene validez, que carece de veracidad y que por lo tanto pues tiene o debe ser desestimada. Entonces, todas esas cuestiones que hemos estado mencionando, pues obviamente violan toda integridad, debido proceso, en este caso del director de La Luz del Mundo, y que bueno, pues ojalá que en su momento también se haga valer todo este tipo de violaciones para que o se obtenga la libertad inmediata o se reponga el proceso, pero ahora sí, conforme a la ley, conforme a derecho, para que haya un juicio justo como tal. Sí, es un buen comentario que acaba de mencionar el abogado que está acompañándonos el día de hoy, pero fueron tantas las violaciones. A ver, ahí está el caso de Malcolm Jackson, que se le acusó por los mismos delitos, y Malcolm Jackson le dieron su libertad y él se presentó a sus audiencias. En cambio al director le impusieron una multa estratosférica, una fianza de más de 90 millones, jamás visto en Estados Unidos. Ahí se ve luego la tendencia, la violación total a sus derechos, y no le permitieron su libertad. Y por otro lado, ni siquiera le permitieron que él fuera como una persona civil. Así es. No le permitieron tampoco ese derecho. ¿Por qué a Malcolm Jackson sí le permitieron? Es que eso es lo que debe de ver la gente. Yo no sé por qué la gente se deja llevar por el morbo, el amarillismo de medios de comunicación. Nosotros estamos hablando con apego al derecho, con apego al marco legal, conforme a la Constitución de los Estados Unidos de Norteamérica. Abogado, ¿algún último comentario que quiera hacer ya para despedirnos? El propósito, el objetivo es informarles, y que efectivamente ustedes también, si tienen algún interés de informarse de la verdad histórica de este asunto tan delicado y tan lamentable de nuestro compatriota, síganos. Estaremos nosotros muy al pendiente de todo lo que se resuelva en estos nuevos cargos, y bueno, pues también estaremos informando de todas las violaciones que se sigan dando o que se sigan llevando al debido proceso, tenerlos bien informados de todas estas injusticias que han pugnado alrededor de este asunto, y que vemos que hay un interés mucho más allá de la cuestión jurídica. Hay intereses oscuros, hay intereses que a lo mejor se sintieron hasta cierto punto en riesgo, pero que el director Nazón Joaquín no tuvo nada que ver en esta situación, en estos cargos delicados que se le han imputado. Tan es así que hemos mencionado todas y cada una de las violaciones que han estado en torno a este mal proceso llevado de una forma ilegal, y bueno, pues estaremos informándoles y estamos a la orden para cualquier duda, cualquier comentario. Aquí estaremos a la orden, Daniel. Le agradecemos al abogado Jaime, muchísimas gracias. Es un placer, Daniel. Y nuestro medio de comunicación vamos a tomar estos temas, pero siempre en el marco legal, conforme al derecho, con apego al derecho, y siempre hablándoles la verdad. Nuestro medio de comunicación vamos a estar al pendiente de estos temas. Informó para Emblemas de México, Daniel Cruz Benítez. Nos vemos en el siguiente reportaje. Muchas gracias a todos.